no sé, sin estudiar Primera de Corintios, pero vamos a retomar donde dejamos. Primera de Corintios capítulo 8 y vamos a seguir allí en nuestro estudio versículo a versículo. Primera de Corintios capítulo 8. Básicamente voy a pasar en un repaso muy general porque ese capítulo lo explicó el pastor Luis en su momento. Se hizo el estudio completo, si usted no se acuerda, ahí está el video, entonces lo puede revisar para entender bien el 9. Desde el capítulo 8, el apóstol Pablo viene hablando acerca de una de las preguntas. Recuerde, para ponerse en contexto, la carta a los Corintios es una carta de exhortación. La carta a los Corintios es una carta dirigida a una iglesia desordenada, a una iglesia que estaba llena de dones espirituales, pero que al mismo tiempo era una iglesia inmadura en la fe. Una iglesia que cada uno se movía por lo que pensaba que era correcto. Una iglesia que estaba dividida porque los miembros de la iglesia estaban tomando partidos, diciendo yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo a Apolos, algunos diciendo yo sigo solamente a Cristo, que no son espirituales, sino son más rebeldes, o sea, yo no me someto a nadie, yo solo rindo cuentas a Cristo. Y el apóstol Pablo viene corrigiendo. Entonces, hasta el capítulo 6, capítulos 1 al 6 es corrección de lo que está pasando. Capítulo 7 en adelante, el apóstol Pablo va a responder preguntas. Por eso es que, a diferencia de la mayoría de los libros bíblicos, donde uno ve como un orden, especialmente las cartas del Nuevo Testamento, aquí parece que Pablo saltara de un tema a otro muy drásticamente. Estuvimos en Corintios 7 hablando del matrimonio, hablando de las relaciones de pareja, y luego en el capítulo 8 brinca muy fuerte a hablar de la comida sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque Pablo está respondiendo preguntas que los corintios le habían enviado. Entonces, capítulo 8 se nos habla acerca de si se puede o no se puede comer comida que haya sido sacrificada a los ídolos, y tenemos que entender que esto significa comida vendida en el mercado local de Corinto, comida que había pasado por los templos paganos y que se vendía en el mercado a veces a menor precio. Entonces se establece algo importante: ¿es pecado comer comida que haya sido sacrificado en el templo de los dioses falsos? La respuesta es no. No es pecado, porque los tales dioses no son nada. ¿Y por qué me van a condenar si como con acción de gracias? Pero el punto central de Pablo, algunos lo pierden, porque en el capítulo 8 el punto central no es come todo lo que quieras, sino es tienes derecho a comerlo, pero si un hermano en la fe, un hermano de la iglesia, tiene una conciencia débil y piensa que cuando se come comida a los ídolos se está adorando al ídolo, se está participando con este ídolo, ese hermano piensa que ese ídolo sí es en el fondo real, tiene una conciencia muy débil. Entonces el enfoque del capítulo 8 es: hermano, no coma carne sacrificada a los ídolos. Entonces hay que entender esto para que nos quede más fácil el estudio del capítulo 9. El capítulo 8 no es pecado, y hay que dejarlo establecido, no es pecado. ¿Por qué? Porque los tales ídolos no existen, no son nada, así que coma con acción de gracias. Pero si usted tiene un hermano débil en la fe, entonces mejor absténgase. En la práctica estuvimos analizando: ¿es pecado comer carne de cerdo para nosotros? No, no es pecado comer carne de cerdo. El Señor declaró puros todos los animales para comérnoslos. Pero si un hermano en la iglesia todavía lucha con esto y se siente mal comiéndose un chicharrón, no se lo coma delante del hermano, no lo invite a comer chicharrón, no lo lleve a pecar, porque es que entramos en eso. Hemos aprendido en la palabra del Señor que la iglesia, el vino que tomaban en la cena era vino fermentado, pero entonces si un hermano tiene problemas con eso, no le invite usted una copa de vino, porque le va a hacer tropiezo al hermano. Entonces es más el enfoque, el negarme mis derechos en favor de estos hermanos débiles. Ahora, muy claro,
en lo que son cosas secundarias en ese sentido, pero tampoco no es un llamado a esclavizar la iglesia, porque hay un hermano que no come chicharrón, entonces de aquí en adelante queda prohibido en la iglesia comer chicharrón, porque hay un hermano que no le piensa que no, porque entonces entramos es en legalismo. Entonces guardamos la conciencia del hermano y lógicamente si tenemos hermanos aquí en eso, bueno, no traigamos una lechona el día en diciembre que hacemos nuestra cena de gratitud, pero no es que todos aquí prohibido comer lechona, o el hermano que considera que el sábado es más santo que otro día, quiere guardar el sábado. Bueno, no hay necesidad, pero si alguno considera, dice Romanos, que un día es más santo que otro, que lo guarde, no hay problema, pero no podemos poner a toda la iglesia a guardar un día en especial, el sábado, por ejemplo, para que el hermano se sienta cómodo. Entonces, hay un equilibrio en todas las cosas. Pablo está diciendo, me voy a negar, usted debe negarse en la medida de lo posible, no le sea tropiezo, pero sobre todo es, lo que vemos acá, ya te doy la palabra, Carol, el punto de no incitar a que un hermano con la conciencia débil haga algo que no es pecado, pero para él va a ser pecado porque no lo hizo con fe. Carol. Precisamente eso, por ejemplo, de no incitar, pero si uno les puede enseñar, sí se puede. Claro, tú puedes ir con la doctrina y sí. decir, mira hermano, porque a mí me ha tocado varias veces, me he topado con personas que todavía le dan mucha importancia a la ley judía. Entonces hablan mucho acerca del sábado, hablan mucho acerca de normas del Antiguo Testamento. Entonces yo los tengo que tratar de llevarlos a que tengan la luz de Cristo, la palabra. Mira lo que dice Romanos, cualquier día de la semana es aceptable para adorar al Señor. Entonces por eso lo hacemos el domingo, porque es más práctico. Casi todos descansan el domingo. Era la práctica de los apóstoles, la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Pero eso es enseñarle palabra, y voy a poner un ejemplo mucho más cotidiano allí. Mira, el Señor declaró puros todos los animales. Cuando vino también la visión de Pedro bajando la sábana, ahí vemos purificación también de todos los animales, pero especialmente hablando allí de los gentiles. Entonces le quiero mostrar, pero no le voy a llevar, vamos a hablar acerca de que todos los alimentos son permitidos allí en la lechona no sé qué. O sea, no voy a ponerlo a pecar. Y hasta que el hermano no tenga convencimiento por el Espíritu Santo de que realmente no es pecado, ese hermano yo debo es decirle, no te lo comas. Una persona me sucedió, le terminé diciendo, mire, ¿sabe qué, hermano? Guarde el sábado, guárdelo. Usted debe guardarlo, porque si usted está así de angustiado por el sábado, usted debe guardarlo. No le voy a incitar, le voy a mostrar la doctrina, pero si usted siente que usted sale a hacer un trabajo el sábado y está pecando, no salga, no lo haga, porque para usted es pecado. Entonces es importante entender que mostramos la doctrina, pero no lo incitamos a pecar. Cómete este chicharrón, come, que no es pecado, cómetelo, que no es pecado. El hermano se lo come y le gusta, pero ¿cómo está sintiéndose por dentro? Ay, perdóname, Señor, los llevé a pecar, lo llevé a pecar. Ahora, debemos orar porque el hermano sea libre y disfrute su chicharrón, pero el punto del capítulo 8, es, los ídolos no son nada. 1, 2, no voy a usar mi libertad para hacer tropezar a otro creyente. Hermano. Pastor, 3 cositas. Con respecto a los ídolos sacrificados, yo había entendido era que cuando la persona sabe que se está sacrificando algo, el cristiano sabe que se está sacrificando algo a dioses paganos, y uno come, ya ahí sí hay pecado. Sí, pero el enfoque vuelve a ser el mismo, porque en 2 Corintios tenemos otro que es diferente, es la participación en la mesa de los demonios. El problema que tenemos que ir aprendiendo es qué me dice cada pasaje, porque este en particular responde a una pregunta puntual, y la pregunta es, ¿se puede o no se puede comer de la carne que fue sacrificada a los ídolos? ¿Podemos hacer aplicaciones? Sí. Entonces hay personas que no entienden que yo no debo estar preguntando todo por motivos de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Habían hermanos que se creían tan espirituales que los invitaban a comer a una casa, y entonces decían, mira, aquí está la carne, cómetela. No, un momento, no coma nadie. ¿Esa carne dónde la compraron?
No, hermano, no sé, pero preguntemos aquí a no sé quién compró, el mayordomo o mi esposa o yo la compré. ¿Dónde compraste la carne? Ah, la compré en el mercado. ¿Fue de la sacrificada a los ídolos? Sí, entonces no me la como. Entonces hacían eso y en la parte práctica llegan hermanos que dicen, yo quiero saber algo, esa camiseta que me estás vendiendo, ¿los dueños de la fábrica son cristianos? Son homosexuales. ¿Tienen pacto con el diablo? Son homosexuales. Lo hicieron los chinos adoran a Buda, no quiero esa camisa, quémenla. Entonces es una locura, porque están quitando libertad y comenzando a ponerle énfasis a una cantidad de cosas que no tiene nada. Porque hermano, yo creo que más del 80% de lo que usted consume, de alguna manera en ese sentido, ha sido sacrificado a los ídolos. Porque la empresa lo hace pensando no en la gloria de Cristo, sino en acumular dinero, entonces están adorando a Mamón, si lo llevamos a aplicación. Entonces entramos en eso. Me acuerdo una vez alguien que le preguntaba a otro si esa camiseta que tenía era una camiseta de fútbol, tenía la aprobación de la Federación Colombiana para que, yo no sé, yo la compré en un almacén bien puesto, un almacén, no la compré en la calle. Ahora, si yo la compro, la camiseta de la selección en la calle, yo sé que es pirata. Pero si la compré en un centro comercial, en un almacén, ¿yo qué voy a saber? No, pero hay que averiguar porque si no hay que romperla. No la voy a romper. Ni voy a estar preguntando. Ahora, si yo llego al almacén y me dicen, más barata, es pirata, entonces no la voy a comprar. ¿Sí me hago entender? Ese es el punto allá. Bien, Pato, la segunda parte es... también había entendido de que cuando tiene la visión Pedro de el lienzo que subían animales, también había entendido que lo que viene hablando el contexto era de la conversión de un gentil que se llama Cornelio. Es así. Yo sé, no llames impuro lo que ya yo limpié, no llames impuro a los gentiles que ya yo los limpié. Sí, ese es el enfoque. Y lo otro es que con respecto a la carne de cerdo, yo vengo de una iglesia donde el pastor prohibía la carne de cerdo, pero él lo miraba desde un punto de vista científico y él decía tres características de la carne de cerdo. Número uno, el cerdo elimina apenas el 5% de toxinas, el 95% te la está consumiendo. Número dos, el cerdo es el único animal que cuando lo sacrifican no bota sangre, sino que le meten un trancazo y no bota la sangre, es decir, te estás comiendo la sangre. Y número tres, el cerdo es propicio de recepción de espíritu inmundo, los atos de cerdo. Entonces él decía tres características. Bueno, entonces ahí toca comenzar a responder. Voy a ir de atrás para adelante. Por ejemplo, decir que los cerdos son más receptores de demonios es sacar una doctrina donde no la hay, porque así como entraron en los cerdos, pudieron entrar en perros y en gatos y yo he visto a esos animales que digo, yo creo que están endemoniados, porque son animales que uno lo ve que lo rodean y lo miran y le mantienen la mirada rayada, así como, bueno, no sé, hacen cosas estos animales. Entonces no. Segundo, ya la parte, digamos, médica entra en otra situación. Si es conveniente para mi salud comérmelo o no. Y bueno, yo creo que si vamos a ese debate, hoy nada es sano. Hoy ya nada es sano. Hoy todo tiene algo. O sea, hoy todo hace daño. Así que ya todo tiene químicos. O sea, todo es manipulado. O sea, ya hoy no hay nada en ese sentido. Entonces el punto es entrar en, no puedo hacer doctrina donde no la hay. Allá, Betty. Si está el botón verde, sí. Aló. Pastor, tomando referencia a la pregunta del hermano que hizo, pongamos un ejemplo. Mi vecino es como devoto a la Virgen del Carmen y hace un parrandón. Y entonces hace una comida, por decir algo. Y llega y me manda comida. ¿Aplico lo mismo que usted explicó? Sí, cómetela con acción de gracias. Gracias. Ahora, si te dice, ven al patio y vamos a comerla mientras le cantamos a la Virgen, ahí es otra cosa. Pero si me llegó la comida, usted cómasela con acción de gracias.
Juan, y ese mismo ejemplo también es distinto cuando ya el vecino sabe que tú eres cristiano y él lo hace como adrede, porque existe gente que... Eso ya es otra cosa. Existe gente que confunde, que adrede hace muchas cosas, entonces el testigo de Jehová no se come el pudín porque ellos no celebran el cumpleaños, no sé por qué. En la empresa varias veces me han preguntado cuando van a partir el pudín, pero tú no puedes comer casi yo soy testigo de Jehová. Yo sí le... No, a mí denme el pudín, eso es mentira, eso no está en la palabra. Entonces, hay gente que lo hace adrede como ese ejemplo, hay gente que dice que Entonces, no. ahí entra, dice la palabra, no se me juzga por lo que el otro diga. Pero si a mí me viene entonces ese vecino decir, lo hice a la Virgen, ahí voy en otra cosa. Pero el resto, el vecino me mandó comida. Ahora, piensen en cualquier cosa, porque es que uno no sabe lo que pasa de muros para allá. No sé qué hizo, entonces, y si el vecino me mandó algo, pero le echó algo, ¿será que me lo como o no me lo? Yo no sé, pero yo me lo como con acción de gracias. Ahora, si ustedes escuchan que degollan gatos ahí todas las noches, no se lo coma, hermano, pero sí, están degollando los pobres gatos ahí. Bueno, sigamos entonces. Avanzamos al capítulo 9, aquí ya nos vamos verso a verso. ¿Acaso, y es importante recordar que la escritura no tenía división de capítulos al inicio? Entonces esto es un solo bloque. Pablo dice, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Ahora, quiero sobreenfatizar algo. Pablo no está diciendo que él nunca más iba a comer carne. Lo que está diciendo es, si eso va a ser que un creyente tropiece, estoy dispuesto a nunca más comer carne. Entonces son dos cosas distintas, como lo vamos a ver en el capítulo 9, porque algunos han llegado aquí a decir, aquí está la explicación de por qué los creyentes deberían ser vegetarianos. No está aquí, no aparece por ningún lado, no es cierto. O sea, si alguien decide llevar una dieta de vegetales, pues bien por él, más carne para mí, pero no es doctrina, es lo importante. ¿Acaso, pregunta el apóstol Pablo, no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Entonces, el capítulo 9, Pablo va a comenzar a refutar argumentos de aquellos que decían, bueno, Pablo no es apóstol. Entonces, Pablo va a comenzar a defender su ministerio, su apostolado, pero no por una razón ególatra. Y lo vamos a ver en el capítulo, el 2 de Corintios, mucho más fuerte, pero lo va a hacer porque el mensaje predicado por Pablo está en riesgo. Si Pablo cae su mensaje. Entonces la iglesia de Corintio estaba atacada, estaba siendo influenciada por divisiones, habían falsos maestros, había una errada comprensión del amor, que lo vimos en 1 Corintios 5, entonces somos tan amorosos, somos tan maduros en la fe, que hay un hombre que vive con la esposa de su papá en adulterio y lo tenemos aquí y lo amamos. Pero Pablo dice, no es así. Está corrigiendo y ahora va a entrar a manifestar primero su apostolado. Entonces dice, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? Este otro está hablando de los otros apóstoles. No soy apóstol, no, ojo que es pregunta, no es afirmación y cambia. Que si fuera afirmación, Pablo diría, no soy apóstol. Pero aquí dices, no soy apóstol, es decir, es una pregunta retórica. Él está reafirmando que él es apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos. Ese es fundamental para comprenderlo, hermanos, porque Pablo está argumentando aquí una de las señales necesarias para ser apóstol, y es haber visto al Cristo resurrecto. Pablo lo vio, es importante. Pero cuando Pablo aparece en la cena, Cristo ya había sido llevado al cielo, pero Cristo se le apareció a Pablo, y Pablo lo habla en Gálatas, ya lo estudiamos, diciéndole,
y manifestándole el Evangelio. Pablo vio al Señor Jesucristo con sus propios ojos. Entonces es una señal de que él es apóstol también. Y viene a decir, no es gracias a mi trabajo. Algunos pelean con esta pregunta de Pablo porque pareciese ser, bueno, pero no es gracias al trabajo de Pablo, es gracias al Espíritu Santo, es gracias al sacrificio de Cristo. Sí, pero en este punto lo que está enfatizando Pablo es que su trabajo ha sido el trabajo de un apóstol de Cristo. Está enfatizando en eso. O sea, ¿por qué ahora aparece cualquiera en la iglesia y les dice, no, Pablo no es tan así? Y ok. O sea, ustedes no me vieron trabajando con ustedes. No estuve 18 meses porque según el libro de los Hechos, Pablo pasó 1 año y medio con esta iglesia. No me vieron allí en medio de ustedes, no me vieron trabajando con mis propias manos para sostenerme. Entonces, ¿cómo así que ahora yo no tengo nada que decirle a ustedes? No es porque Pablo esté celoso, sino que Pablo está o celoso de él mismo, sino está celoso de Cristo. Es decir, si siguen con esas enseñanzas, van a apartarse del Señor. Aunque otros piensen, estos otros son los falsos maestros, piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Está diciendo, ok, mira, ese falso maestro puede decir que yo no soy apóstol. Finalmente él no me conoce, pero para usted yo sí soy apóstol. O sea, usted sí puede decir que yo soy apóstol. Es decir, usted es fruto del trabajo que he realizado en nombre de Cristo. O sea, no me venga a salir con ese cuento. Entonces si lo llevamos a un contexto muy local, puede ser que para mucha gente de afuera aquí seamos unos locos, o los predicadores aquí somos locos, pero para usted no. Usted que está aquí sabe que no es verdad que estamos así de chiflados. Allá Mario tiene la mano levantada. Aquí en este punto estamos hablando de un caso puntual con Pablo por su ministerio, porque sabemos que cualquier loco se le ha ocurrido ahora, como José Smith y otros tantos, decir que Jesucristo se le apareció en persona también y lo vio, para decir que son apóstoles. Tendrían que tener las señales de apóstoles, y sí, Pablo lo enfatiza el Espíritu Santo cuando dice como un abortivo, es decir, el último. Ya, fui metido allí, ya no hay más. Después de Pablo no hay más apóstoles como Pablo, es decir, autoritativos, que su palabra es fundamento de la iglesia y que hacían las señales. Pablo después va a hablar, ¿acaso no tengo las señales del apóstol? Y comienza a hablar de todos los milagros que hacía el apóstol Pablo. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Es decir, quieren preguntar si soy apóstol del Señor. La palabra apóstol significa enviado. En este caso, enviado por Cristo, enviado para predicar la palabra del Señor. Entonces Pablo está diciendo, miren, la prueba de que soy apóstol de Cristo es que ustedes son cristianos. Ahí está la prueba. Esto muestra que soy apóstol del Señor, ustedes mismos. Entonces ahí es que tenemos que entender. A veces las personas, uno puede tener alguna diferencia. Yo por ejemplo, salimos de la congregación que salimos porque se desvió muchas cosas, pero yo no puedo olvidar tampoco que fundamentos los aprendí bien aprendidos, muchas cosas allí. Entonces no puedo decir, no saben nada. Y a veces me preguntan y digo, yo creo que el hombre que estaba pastoreando esa congregación no era pastor, era un buen, excelente maestro. Le aprendí mucho como maestro, no era pastor. Lo nombraron como pastor, pero no era pastor, pero era un excelente maestro. Y no puedo desdeñar y decir, hombre, no sabe nada. No, sí sabía. Y muchas cosas se las aprendí a él. Ahora se desvió, ok, se desvió, pero algunos dicen, no tengo nada que aprender, no sé nada, no me interesa nada de lo que pueda decir Julano o Julano. Eso es necio, es arrogante, es arrogante. Si no, pensemos en Salomón. Salomón no escribe los proverbios después del arrepentimiento. Salomón escribe los proverbios y luego se pone a ofrecer sacrificios a Moloc. Entonces, ¿ya no tomamos los proverbios? ¿Me hago entender? Entonces hay que ser, es lo que está hablando Pablo acá. Versículo, ahí hay una pregunta. Mi esposita tiene la mano levantada. Hay que esperarla. Es que te quiero hacer una pregunta. Aquí estamos hablando de apóstoles. ¿Qué de esos pastores o ministros, entre comillas, que el día de hoy se hacen llamar apóstoles
y no tienen ninguna de esas señales. Pues no son apóstoles. Entonces, ¿cómo sería el apóstol de hoy? El apóstol de hoy es un misionero. Si alguien quiere usar el título apóstol el día de hoy y es alguien que está en Cristo, sería un misionero, alguien que va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, plantando iglesias. Eso sería un misionero, eso es lo que sería un apóstol, un enviado a plantar iglesias. Y de hecho casi todos estos apóstoles no han plantado ni una sola iglesia, simplemente venden franquicias, entonces no tienen nada de apóstoles a la manera de Cristo. Y hay como un acuerdo en la comunidad conservadora cristiana en que no es sabio usar hoy en día el título apóstol, es decir, alguien que esté fundando iglesias debería verse a sí mismo como misionero. ¿Por qué? Porque se tergiversa mucho el texto y entonces todo el mundo está asociando apóstol no con este hombre que va a la selva fundando iglesias, sino con este hombre que viaja en primera clase. Entonces son dos cosas distintas. Pastor, otro requisito de los apóstoles es que haber hecho un milagro. O sea, ninguno de los apóstoles hoy en día hace milagros, unas señales. Sí. Otra señal es que otros es que hayan puesto el fundamento en la Biblia. O sea, todo el Nuevo Testamento Sí. es el fundamento, el cimiento. No hay dos sí. cimientos, tres cimientos. No. Si hay un apóstol hoy en día, tendría que poner otra página más, Apocalipsis. carta a la Sí. primera Sí, sí. de Así Juan es. o Exacto. de Gaspar. Muy bien. Exacto. Cuarta de Juan. Bueno, esta es... Pastor, hazme el favor, un momentico. Entonces, ¿dónde queda Efesios 4:11? En lo Y que él acabo- mismo constituyó, en lo que sería Dios acabamos mismo, de no los explicar. pastores, maestros, pastores, En lo que acabamos de explicar, hermano. Eso es el que Misioneros. constituye- Él constituyó misioneros. Misionero listo. Y listo. All right. Exactamente. Bueno, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Vuelvo a decir, mire que es muy personal. Muy personal. Esa es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Entonces, ¿qué está pasando? Dice aquí el Señor a través de Pablo está diciendo, mire, ¿acaso no? Eso es una pregunta retórica. Tenemos derechos. ¿Qué derecho? Que ustedes nos den hospedaje, quedarnos en sus casas. Tenemos derecho a ser alimentados por ustedes. Tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana todo el tiempo. Y esa esposa, si yo llego a su casa con mi esposa, pues también tiene que darle comida a mi esposa. O sea, la iglesia estaba en la obligación de sostener no solamente al apóstol o al predicador, sino a la familia del predicador. Y dice, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. ¿Por qué hace esta diferencia que algunos en la Iglesia Católica Romana utilizan este versículo para decir, mira que pone a los apóstoles y a Pedro? No es eso lo que está pasando. Tenemos que recordar capítulo 1, 2 y 3. Pedro era uno de los que estaban teniendo como facciones. Entonces les habla de Pedro porque no estaban diciendo yo sigo a Juan, yo sigo a Mateo, no, yo sigo a Pedro. Entonces por eso nombra a Pedro para decirles, o sea, sigue enfatizando el error de la primera parte. Pero el punto fundamental es que los predicadores como tal tenían el derecho de ser sostenidos por la iglesia. Versículo 6 es muy bonito porque el apóstol Pablo en su primer viaje misionero llegó solamente hasta la provincia de Galacia, predicó a las iglesias de Galacia y se devolvió. Cuando iban a arrancar el segundo viaje misionero tuvo un fuerte altercado con Bernabé, discutieron, se fue Bernabé para Chipre y él se fue con Silas a otra vez visitar Galacia y llegan en ese viaje hasta Corinto. Y es aquí en esta carta dirigida a la iglesia de Corinto dice, ¿acaso solo Bernabé y yo somos los únicos? Esto nos deja ver que hubo reconciliación. Algunos dicen, mire, Pablo terminó peleado con... No, no terminó peleado con Bernabé. De hecho aquí lo está usando, solo Bernabé y yo, y ya no estaban viajando juntos.
pero hay reconciliación. Y Juan Marcos termina siendo uno de los grandes colaboradores, escritor del evangelio que lleva su nombre. Entonces, Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿De qué está diciendo? Pablo hacía tiendas de campaña, y cuando él está empezando su ministerio en la iglesia de Corinto, él se dedica a hacer tiendas de campaña. Llega una pareja llamada Aquila y Priscila, que vienen huyendo de la diáspora, la orden que se dio de expulsar a todos los judíos de Roma, y llegan allá y se unen a Pablo, no solo por el evangelio, sino porque también eran fabricantes de tiendas. Entonces tenían un oficio común. En el día estaban fabricando tiendas y luego estaban predicando el evangelio. Después llegó el momento donde Pablo se va a dedicar de lleno a predicar el evangelio, pero aún así no le es carga financiera a la iglesia. Pregunta del versículo 7: ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Entonces pensemos, ¿qué soldado tiene que sufragar su propio armamento, su propio uniforme, su propia manutención? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor? Aquí no está hablando de pastor espiritual, sino está hablando de pastor de ovejas en un campo, que cuida de su rebaño de ovejas, no se le permite beber un poco de la leche. Sigamos mirando, ya te doy la palabra, Alex. ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey mientras trilla el grano. El bozal, o sea, los bueyes a veces les ponían bozal para que no se comieran el pasto y esto, pero mientras el buey iba trillando, la ley prohibía ponerle bozal. O sea, el buey está cansado, déjalo que vaya comiendo también. Ahora, dice el apóstol Pablo: ¿acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿O estaba hablando de algo más allá? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Y esto es relacionado con lo que dijo en Corintios en los primeros capítulos: yo sembré, Apolos regó, el que da el crecimiento es el Señor. Pero tanto el que ara como el que trilla, sea la labor que esté haciendo, si está dedicado al evangelio, tienen derecho a ser sostenidos. O sea, está estableciendo esto, la primera parte. Alex. Ahí en el versículo 6 hay unos que utilizan el tema volviendo al tema de los apóstoles, que Bernabé también fue nombrado apóstol, y quería saber si él cumplía los requisitos anteriormente que había visto el Señor resurrecto y había hecho milagros. Bueno, no se ve por la escritura en ningún momento a Bernabé haciendo milagros. De hecho, primer viaje misionero, cuando estaban frente al gobernador de la isla de Chipre, que aparece este hombre, el hechicero llamado Elimás, tratando de impedir que el gobernador escuchara. El que sale adelante es Pablo, y es el que dice: hijo de toda oscuridad, y le dice: vas a quedar en oscuridad en ese momento. Es Pablo, y no vemos en ningún momento a Bernabé haciéndolo. No te puedo decir que nunca hizo un milagro, porque lo estudiamos en otros pasajes. Esteban no era apóstol, hizo milagros. Felipe no era apóstol, hizo milagros. Entonces es muy factible que hubiese hecho milagros. Pero la señal fundamental estaba también en el Cristo resurrecto y en ser fundamento para la iglesia, es decir, la doctrina de fundamentación de la iglesia estaba allí. Hay algunos pasajes donde se entrevé que Bernabé pueda ser considerado apóstol, pero no olvidemos Efesios 4, es decir, todos aquellos que estaban siendo enviados, siendo misioneros, eran apóstoles. Y al principio de la iglesia los milagros eran algo común. ¿Por qué? Porque ellos estaban viniendo a hablar de un Dios que nadie conocía, que decía que era el único Dios. ¿Cómo prueban eso? Entonces había el milagro, eran necesarios los milagros para certificar la palabra que estaba siendo predicada. No, yo no te puedo asegurar, no tengo certeza si sí lo vio o no lo vio, pero es probable. Creería que no, porque no es nombrado en 1 Corintios 15, que es esta misma carta, cuando se habla de los que lo vieron 500 a la vez. Seguramente si hubiese estado allí, y digo seguramente, lo hubiese nombrado Pablo. Bernabé entre ellos lo vio, porque dice Pablo: lo vieron 500 a la vez, muchos de los cuales todavía viven. Pero si nombra a Bernabé, significa que la iglesia conoce a Bernabé. Hubiese podido también nombrar a Bernabé como uno de los testigos de la
resurrección. Esa, digamos, no puedo ser dogmático, pero sería mi posición. ¿Por qué no lo nombra en 1 Corintios 15? Pues no sabemos. Allá atrás. El micrófono para Erwin, por favor, hermanos. Rápido. O sea que hay un pasaje en Hechos, creo que es, si no estoy mal, cuando ellos envían a Pablo, que lo mandan con Bernabé. Bernabé tiene otro nombre y aparece como de los que estaban con ellos ahí, y es cuando ellos dicen: a quien le pusimos por nombre Bernabé. No sé, otro nombre. O sea que es posible que sí. Nombre ahorita, pero sí es posible que sí. Por eso no puedo ser dogmático, pero si voy a lo que está escribiendo Pablo aquí, que tenemos que guiarnos por la carta, aquí no está hablando de Bernabé con otro nombre, sino Bernabé. Y la usanza en el Nuevo Testamento es que no se refieren a Pedro como Simón, muy pocas veces, sino Pedro. Es decir, el nombre que el Señor, con los que ya comienzan a ser conocidos. Desde el momento de la conversión ya Saulo no aparece como Saulo, sino como Pablo. Entonces, lo normal es entender que cada referencia a Bernabé va a ser el nombre Bernabé, pero podemos encontrar alguna otra referencia. Bueno, versículo 7, se nos está acabando el tiempo. Pastor, para corroborar que fueron 12 nada más los apóstoles en la parte de Apocalipsis. El nombramiento, sí. Sí, en Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén descenderá sobre 12 columnas. Sí. Que esas 12 columnas también dice y representan los 12 apóstoles. Sí, que ahí viene una discusión, cuando lleguemos allá. ¿Quién va a estar, Matías o Pablo? ¿Cuál va a ser esa columna? Matías o Pablo, porque si miramos de los 12, el que reemplaza a Judas es Matías, no Pablo. Esa es una pregunta que llegaremos allá. Bueno, ¿qué soldado tiene que pagar? Bueno, ninguno. Entonces viene a hablar Pablo del versículo 7 al versículo 9, hablando de: es natural y es bíblico que los ministros del Evangelio sean sostenidos por la iglesia. Versículo 11 va a ser más enfático: ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Es la pregunta que hace acá. Yo les he predicado, he sembrado en ustedes la palabra, ¿no tengo derecho a recoger de ustedes que me sostengan? Y es bíblico que lo sostengan. Si ustedes, versículo 12, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Es decir, si se trata de derechos en la iglesia de Corinto, el que más tenía derecho a decir ayúdenme es Pablo. Pablo fue fundar la iglesia, Pablo estuvo con ellos, fue Pablo el que hizo, humanamente hablando, esa obra. Pero entonces comenzamos a entender el propósito del capítulo 9, que va pegado al 8. Pero, y este pero aquí marca el punto del capítulo, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Entonces aquí es importantísimo comprender, o sea que a Pablo nunca lo ayudaron. No se olvide de Filipenses, gracias por la ofrenda que me mandaron. Entonces lo que está diciendo es que Pablo a los corintios nunca les recibió. A los corintios, es decir, aquí hay una aplicación limitada. Y ahí vemos la soberanía del Señor y vemos la sapiencia de nuestro Dios. Porque esta iglesia carnal, si Pablo hubiese sido sostenido económicamente, habrían dicho: ese es un mercenario. Sin Pablo recibirles nada, comenzaban a decir que estaba interesado en los bienes de ellos. ¿Qué tal donde lo hubieran ayudado? Entonces Dios se encargó de que iglesias de otros lugares sostuvieran a Pablo, mientras que Pablo les predicaba a ellos de gratis. Es lo que está pasando acá. Preferiríamos soportar cualquier otra cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? De la misma manera como yo les estoy diciendo a ustedes, capítulo 8, que se nieguen el derecho a comer carne sacrificada a los ídolos, aunque pueden hacerlo, para no ser tropiezo a alguien, yo también lo he hecho. Porque entonces dice: pero es que es fácil que Pablo diga eso allá. No, ustedes saben que yo también he negado mis derechos. Yo tengo derecho a ser sostenido por ustedes. Estuve 1 año y medio allí y nunca recibí dinero de ustedes. Me negué mis derechos también. Amén. Bueno, 9:45, se nos acabó el tiempo del estudio.